Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a una sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión, pues voy a presentar una estrategia que me pidieron que diseñara una estrategia manual que sea lo suficientemente buena para las personas que no quieran el trading algorítmico. Entonces, decidí entregarle una estrategia de las que comúnmente uso y que es muy efectiva. En lo personal, las estrategias manuales, a pesar de que son efectivas, pues hay que permanecer tiempo en el mercado para ver en qué momento hay que entrar. Y en lo personal, pues a veces pues no tengo ese tiempo y por eso utilizo el trading algorítmico, los bots, los EA o robots, como ustedes quieran llamarlo. Quiero de antemano decir que voy a presentar la estrategia para PC, la estrategia para celular. Entonces, ambas configuraciones tienen algunos detalles, pero son igualmente precisas. También quiero aclarar que la estrategia Logan, que es la estrategia que vamos a tratar de presentar, es una estrategia derivada de estrategias que son utilizadas en los mercados y que comúnmente pues, las personas hacen en los mercados sintéticos. Sin embargo, diseñé una estrategia que puede ser, en este caso, utilizada para mercados sintéticos. Cuando digo mercado sintético me refiero a todos los mercados sintéticos. Funcionan mejor en algunos que otros. Yo en esta noche voy a presentar los que para mí funcionan mejor. En los mercados Forex también es posible esta estrategia utilizarla de forma manual bastante efectiva. Aquellas personas que trabajan con IQ Auction, aquellas personas que hacen Forex como tal, también es posible de que ustedes puedan, a través de esta estrategia, poder generar amplios dividendos. Y la estrategia es extremadamente fácil. Una vez que la configuramos, ya lo demás es muy fácil. Y también puede incluso ser utilizada en el oro y que tiene amplios resultados en el oro también. La estrategia es derivada de una estrategia muy conocida llamada Blower Stopper. Es una estrategia que utiliza, en este caso, algunos indicadores, pero yo le incorporé indicadores de forma y también le alteré los indicadores de forma de que fuese mucho más precisa. Y en este caso, pues la estrategia, como fue cambiada, configurada, entonces le decidí llamar en este caso estrategia Logan. Bien, vámonos al gráfico. Y una vez que estemos acá en el gráfico, pues acá está configurada la estrategia y como verán, pues a simple vista la estrategia es bastante buena. Yo lo voy a ir explicando. De antemano les digo que estos son los mercados que para mí funcionan mejor en la estrategia, que son el índice de volatilidad 75. Todas las trabajo en M15 y en otras temporalidades que voy a explicar a lo largo del video. Pero los análisis son en M15 para todos los mercados. Luego está el STIP Index, que le he podido sacar mucho a este mercado y al 75 ni hablar. La volatilidad 25.1, un segundo, que en este caso son mercados que le va a dar muy poco, en teoría la estrategia como tal le da muy poco flotante. O en este caso cuando me refiero a flotante, para aquellas personas que no conocen el término, nos referimos en este tipo de mercado a ese dinero que se va en contra de la operación que nosotros estamos aperturando. El índice de volatilidad 75 un segundo también es de poco flotante, o sea, se arriesga muy poco. Y bueno, ya tenemos los mercados boom, crash, y lo pongo en este orden porque para mí me han funcionado mejor en este orden. A lo mejor para usted no, pero en mi caso, estos son el orden en que yo los trabajo. Voy a configurar en la gráfica para que, y vamos a configurar en este caso los indicadores para que ustedes también tengan ya la idea de hacerlo. Lo voy a configurar con un mercado que también le he podido sacar cuando se da muy pocas veces, pero cuando se da es bastante bueno y le puede dar mucho, el flotante tampoco es muy alto, y me estoy refiriendo al Jump 10 Index. Muchos no le gusta este tipo de mercado, pero en mi caso que cuando yo entro a la tendencia con el indicador, pues va mucho más que bien, ¿no? Bien, para configurar esta estrategia, bueno, voy a cambiar, voy a poner las velas como a mí me gustan. Yo tengo una plantilla, usted puede configurar las velas, en este caso como usted quiera.
Pero yo voy a cambiar a esto, a estas velas que me gustan. No me gusta este fondo. Rapidito voy a cambiarlo, poner un fondo de este tipo. Eh, Además, también le quiero decir de que la estrategia, una vez que configuremos esto, es extremadamente fácil. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a arrastrar, en este caso, un Ichimoku. Lo tenemos del lado izquierdo en los indicadores donde dicen tendencia. Lo arrastramos acá al gráfico. Y estos son los parámetros que le vamos a dar. Vamos a darle al Tenkan-sen 1, al Kahun-sen 1, y en este caso al span le vamos a dar 100. ¿Ok? Estos son los parámetros que hay que darle. Además, vamos a cambiar en este caso los colores. Vamos a colocarle que no tenga color, en este caso ni el Tenkan-sen, ni el Kahun-sen, ni el span, solamente el Kumo arriba y el Kumo abajo. Le cambié acá, le puse la más gruesa para que me haga en este caso la zona, y de una vez que la tengamos, lo demás lo dejamos tal cual y le damos aceptar. Y acá tenemos en este caso el Ichimoku. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a incorporar al gráfico principal dos EMA. En este caso, la primera EMA es una EMA 21 exponencial. Yo le voy a colocar en este caso un color celeste, más o menos gruesa, sin desplazamiento, y le voy a dar aceptar. Listo. Lo segundo que vamos a hacer es volver a arrastrar en este caso una media exponencial, pero en este caso va a ser de 100 y le voy a colocar un color un poco más oscuro para diferenciar en este caso de la EMA 21 y la EMA 100. ¿Okay? Hasta ahora pues esto es lo que hemos hecho, no hemos hecho nada del otro mundo, pero una vez que configuremos todo, va a ver lo fácil que va a ser. Me voy a ir acá abajo donde dice osciladores y voy a arrastrar en este caso el RSI que está acá. Fíjense que aquí hay uno que es el RBI, pero es el RSI que está acá. ¿Okay? Lo voy a arrastrar al gráfico. Y estos son los parámetros que vamos a poner. Un periodo 1000 le vamos a colocar aplicado al cierre. Lo demás no importa, el color incluso que le vaya a colocar. Pero los niveles que yo le coloqué, acá le da añadir y pues le va a quedar un nivel, le da a eliminar, pues lo elimina. Le vamos a colocar un nivel de 70, uno de 30, uno de 80 y uno de 20. Yo en particular le puse descripciones para facilitar en este caso la lectura. Usted puede colocarle estas descripciones, quiera o no. Y una vez que tengamos estos niveles, ya le damos a aceptar al RSI. Y se nos coloca acá. Acá vamos a cambiar el color. Vamos a ver el color del RSI. No, permanece igual. Permanece igual. Una vez que tengamos eso, vamos a incorporarlo con los mismos parámetros acá la media móvil. La vamos a arrastrar acá donde está el RSI y la vamos a soltar. En este caso vamos a colocar una exponencial. Y vamos a colocar, ahorita le cambiamos los colores al RSI para que se puedan visualizar y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a volver a arrastrar la EMA. En este caso vamos a colocar un periodo 21 y le vamos a colocar un color diferente, más claro, para poderla diferenciar. Y si usted le coloca los colores que usted quiera. ¿Okay? Y volvemos a arrastrar en este caso el Ichimoku acá también al RSI con los mismos parámetros tal cual. ¿Okay? Acá se coloca, en este caso, el Ichimoku. Vamos a ver los parámetros del RSI. Está en negro, azul. Todo está aparentemente bien. La visualización está mostrada. Y vamos a colocarle un color blanco. A ver, tampoco, a ver, no lo quiere mostrar. Bien, por alguna razón,
Bien, solo había que cambiar en este caso la temporalidad para que nos lo mostrara. En este caso, acá tenemos la zona de venta, está en una zona de venta. Y tenemos la zona, en este caso de take profit de la compra y así sucesivamente, o de las compras. Bien, dicho esto, usted puede darle acá, le dice plantilla, guardar plantilla. Usted guarda la plantilla con el nombre que quiera. En este caso la estrategia se llama Logan. Y ya la plantilla queda guardada para colocarla en los otros mercados. Nada más tiene que cargar la plantilla, que ya lo hemos explicado eso, perdón, en otras ocasiones. Bien, acá tenemos un June 10. Lamentándolo mucho, pues ya perdimos la oportunidad de entrar a este mercado. Hay que ir a que el mercado cambie. Pero si usted hubiese entrado acá con la estrategia, ya hubiese hecho aproximadamente $60. Pero no importa, vamos a ver si conseguimos oportunidad. Esta configuración usted la va a tener que hacer para todos, en este caso los mercados. Carga la plantilla y listo, sin importar. Yo estoy recomendando estos mercados, o son los mercados que yo trabajo y por experiencia son los que mejor se adaptan a la plantilla Logan o a la estrategia Logan. Así que si usted quiere entrar en otro tipo de mercado, puede hacerlo porque se dan las oportunidades, pero son mucho menos y es un poco más difícil. ¿Okay? Bueno, en el caso del mercado oro, tenemos por acá, en este caso, el oro. Fíjense que la plantilla se cargó y estamos en un rompimiento acá. Y fíjense que comenzó y desde acá, si usted entra, tendría que entrar en el momento que la EMA de 21 cruza la EMA de 100 junto con el Ichimoku verde y a su vez, en este caso, hayamos visto de que estamos en una tendencia alcista. De hecho, como lo está acá, en una hora, en 15 minutos, usted hubiese entrado y desde acá, o sea, desde acá hasta acá, todavía no es tiempo de salir en este mercado. Puesto que no ha cruzado la EMA, uno sale, uno marca en este caso la salida, cuando la EMA de 21 intenta o cruza, en este caso la EMA de 100, y a su vez cambie el Ichimoku de verde a rojo. Entonces, y que vea que hay velas que están rompiendo, en este caso hacia abajo, que son velas rojas, bajistas. Acuérdense que estamos en una tendencia alcista y que en este caso las velas estén rompiendo. Pero fíjense que siempre están rebotando en la EMA de 21, como acá, o en su defecto van a rebotar en la EMA de 100. Vamos a ver si conseguimos un mercado así. Acá hubo rompimiento en la vela de 100. Fíjense que la entrada acá nos está marcando el cruce, la entrada a la baja nos lo hubiese marcado acá y se hubiesen ganado algo de speed, pero en el momento que las velas empiezan, y aquí, si entramos acá, tendríamos que salir más o menos acá, cuando ya la vela rompe la línea de 21, rebota, aquí podríamos marcar las entradas en los rebotes, en la EMA de 100, porque el Ichimoku nos marca rojo, y a su vez, pues hubiésemos ganado unos pips acá. Yo recomiendo que no hagan entradas en tendencia alcista hacia la baja. Esa es otra de las estrategias, perdón, de los elementos que deben tomar en cuenta con la estrategia Logan. Pero eso lo vamos a ampliar ahorita en el otro mercado. Pero vemos que si hay rompimiento, hay cambio, hay una vela, en este caso que estamos a 15 minutos, hay cambio del Ichimoku a verde, ya la EMA de 21 cruza la EMA de 100, pues métase al alza. Acá es la salida. Acá cuando ya la EMA empieza a cruzar, cuando es rota la EMA de 100, pues ya marcamos la salida. Pero acá en el mercado de oro, cuando se dan esto, se gana mucho y se pierde poco. Ahorita le explico por qué usted va a perder poco. Bueno, eso lo voy a explicar de una vez. Lo primero que tiene que hacer es esperar que haya rompimiento de la EMA 100, en este caso alcista. Usted vaya, vemos que es una tendencia alcista. Vemos acá cómo eso más o menos se dio por este lado. Tenemos una tendencia alcista, por lo tanto usted va a entrar al alza en el rompimiento, cuando hay un retroceso. En 15 minutos vemos en este caso que ya hay cambio, hay rompimiento de la vela de 100, perdón, de la EMA de 100.
hay rompimiento del Ichimoku, cambia el Ichimoku y acá usted marca la entrada. Cuando usted marca la entrada, acá mm, empieza acá de donde tiene que marcar usted la entrada. Voy a indicarla, puesto que para que la vean, es acá donde tiene que entrar usted en velas de 15 minutos. Yo recomiendo la de 15 minutos. Ahorita vemos velas un poco más pequeñas. Y empieza a tomar y a tomar ganancia. Usted puede ir corriendo el stop loss. ¿A dónde va a correr el stop loss? Lo va a correr en el punto donde hubo el toque, en este caso de la EMA 21, que podemos decir que acá hubo un toque. Ya el stop loss no lo va a tener acá, porque siempre va a estar por debajo, en este caso de la EMA 21, donde hubo el último toque. Acá lo correría. Una vez que esto haya subido, pues lo más seguro que lo iba a correr acá y lo iba a tomar todas estas ganancias. Sin embargo, eh, 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 dicho esto, pues usted puede ir entrando siempre a favor de la tendencia, puesto que el Ichimoku está amplio, no se está encogiendo. Acá intentó encogerse, pero una vez se amplió y no va a haber salida. Todavía aquí no debe haber salida, aquí debería entonces estar marcando. Lo más seguro que cuando abra el mercado va a ir hasta la EMA, en este caso 100, o la rompa. Ya eso lo vamos a analizar la próxima semana cuando el mercado, en este caso de oro, esté abierto. Vámonos con los mercados sintéticos y ahora sí vamos a marcar la entrada. Les recuerdo que vamos a ver la configuración para celular también de este y cómo vamos a marcar la entrada. ¿Ok? Vámonos ahora sí para los mercados sintéticos. ¿Cómo lo analizo y cómo va a analizar usted las entradas en los mercados sintéticos? El que más me gusta es el 75, pero lamentándolo mucho, el mercado está abierto en los mercados sintéticos 24/7, pero lleva horas y horas lateralizado. No podemos hacer entrada. Aquí nos está marcando el gatillo de la entrada. Esto lo voy a explicar ahora. Vamos a ver si conseguimos un mercado que nos pueda marcar una entrada. Acá hay rebote en la EMA 100, son entradas casi que seguras. Sí, señor. ¿Por qué son entradas seguras? Porque en velas de una hora, el Ichimoku está en rojo, la EMA 21 está por debajo de la de 100. A su vez, vemos cómo la EMA 21 ha llegado a un nivel bajo. Y dentro de poco, es muy probable, no sabemos cuántas horas, pero ya nos marcó esta EMA 21 que sobrepasó la EMA, en este caso de 100, y el mercado debe empezar a subir. Aquí está lateralizado y está bien marcado ese mercado lateralizado acá, miren, cómo ha ido rebotando una y otra vez en este mercado lateral. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si lo marcamos acá para que la gente pueda verlo. Y aquí ha estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas lateralizado el mercado. Acá pues tendríamos que ver si hay un rompimiento al alza, pero vemos que el Ichimoku está bastante amplio, no está en este caso encogido, por lo que no debería haber una entrada a la alza. Lo más seguro que si esta vela rompe, este rango se va a ir abajo, mucho más abajo, y todas nuestras entradas van a ser a la baja. ¿Okay? Acá tampoco hay mercado para entrar. Tendríamos que haber entrado mucho más atrás. Imagínense toda esta ganancia. Acá tampoco hay mercado para entrar. Lo digo porque el Ichimoku está muy amplio. Tuvimos que haber entrado acá, en este caso, en vela de 15 minutos, puesto que el mercado ya rompió a la alza en las últimas horas y nosotros nuestra entrada la marcamos justo acá o la marcamos acá. Ahorita voy a explicar algunas cosas de cómo puede sacar usted haciendo scalping mucho también, ¿no? Acá hay un mercado interesante, es posiblemente que nos dé también a la baja. ¿Por qué? Porque está rebotando en la EMA 21, vemos que está en una tendencia bajista y hubiésemos entrado justo acá en el rebote de la EMA 21 en el mercado CRAS 500, en la EMA de 15 minutos. ¿Por qué yo entraría acá? Y acá pues vamos a empezar a marcar. Esto lo vamos a tener que practicar, ¿no? Lo importante es que usted sepa varias cosas. Uno, siempre va a entrar cuando haya rompimiento de la EMA 100 y a su vez cambie el Ichimoku.
en 15 minutos. Fíjense que acá hubo rompimiento de la EMA 100 y automáticamente hubo un mercado bajista crash, agarrando todos estos spikes que, fíjense cómo se ven los spikes que hubiese sido acá, todos estos spikes lo hubiese agarrado, ni hablar en un minuto que hubiese agarrado este mercado de spike, todo lo hubiese agarrado con esta estrategia. Acá vamos a entrar a favor del spike porque el mercado es bajista. Fíjense todo el mercado que ha venido bajando y ha estado rebotando en la EMA 100. No, acá no hubiésemos entrado, y lo voy a recalcar, acá no hubiésemos entrado, ¿por qué? Porque el Ichimoku está en rojo. Ya sabemos que iba a haber entonces en este caso un rebote en la EMA 100 y que la tendencia iba a continuar por dos factores. Uno, porque en este caso las EMA 100 en el RSI están en los mercados, en este caso de venta, todavía están a la alza y ahorita sigo explicando esto. La entrada lo hubiésemos hecho acá, indudablemente, en el mercado de 15 minutos, pero esto va a estar fluctuando, evidentemente, ¿no? Acá, fíjense que se dio otro spike y sigue bajando en un minuto. Acaba de haber un spike. Esto va a seguir bajando. ¿Cómo vamos a entrar en este caso la vela de 15 minutos en los rebotes? Pues nos vamos a temporalidades inferiores. Acá se marca, en este caso, un posible retroceso que ya llegó a la EMA 100 y es posible que siga retrocediendo hasta la EMA 100 hasta que, en este caso, la EMA 100 en el RSI intente llegar otro spike más en un minuto. Aquí lo tienen. No nos equivocamos si no hubiésemos entrado en este rebote. ¿Por qué hubiésemos entrado en este rebote? Porque ya tenemos una tendencia bajista, ya había toque, en este caso de la EMA 21, y ya estábamos marcados con el Ichimoku que estábamos en tendencia bajista y que íbamos a entrar siempre a la baja. Bueno, no entramos, no importa. Esto quiero decirle a las personas, no tomen venganza del mercado. O sea, si se le pasó una oportunidad, el trading es de oportunidades. Si se le pasó una oportunidad, esto va a estar 24/7. Van a tener miles y millones de oportunidades de aquí en adelante, no se preocupen. Y si el mercado le ganó, en este caso, y ahorita voy a marcar cómo van a marcar el stop loss. Si el mercado le ganó, no se preocupen, no tome venganza. Usted no va a entrar cuando en 15 minutos, no va a entrar, por ejemplo, la entrada era acá, en 15 minutos. Si usted entra acá, está entrando mal. ¿Por qué? Porque la entrada era acá. Ya este recorrido, ¿por qué le dije acá que aquí no había mercado? Porque la entrada era acá. La entrada no es acá. Podríamos estar jugando acá al rebote de la EMA 21 y sacar algunos profit haciendo scalping. Eso es posible. Pero lo ideal, por lo menos, vámonos a esta entrada. Lo ideal, si hay rompimiento de la EMA 100, si a su vez ya está el Ichimoku y a su vez ya cruzó la EMA, si nosotros agarramos esto en este mercado, lo marcamos acá, la entrada. Usted decide, yo hubiese entrado, en este caso, acá. Hubiese entrado yo. O sea, en esta. Si yo lo dejo, en este caso, correr y no le coloco todavía el stop loss, lo dejo corriendo. En este tipo de mercado, hasta acá, créanme que hubiese sacado 100, 150 dólares. Con el mínimo de inversión. ¿Okay? En este caso, si yo entro acá, mi stop loss lo establezco justo acá. Por encima, en este caso, de la EMA, en este caso 21. Yo establezco el stop loss acá, de manera de que estoy arriesgando muy poco, mi entrada está acá, mi stop loss está allí, pero estoy ganando mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque voy a marcar en este caso una salida más o menos acá. Entonces, usted decide si arriesgar en este caso 3, 4, 5 dólares para ganar 150. A eso me refiero. Usted puede arriesgar uno para ganar 10. En cambio, en Q-Auction, por ejemplo, usted arriesga uno para ganar 0.75, 0.80. De manera que acá si pierde, si gana una, necesitaría 10, en este caso, operaciones para no sé, para salir en tabla. Pero si gana una o si gana dos, necesitaría 20 pérdidas. Y con en este caso, esta estrategia, hay muy pocas probabilidades de perder. Créame que hay muy pocas probabilidades de perder. En este sentido, ya marcando cómo son las entradas en la estrategia Logan,
vamos a dar confirmaciones, en este caso, con las EMAs que están dentro del RSI. Las EMAs que están dentro del RSI, a pesar de que tienen las mismas configuraciones, siempre la van a marcar por delante. Acá hubo el cruce de la EMA, fíjense que se dio a esta altura, fíjense que se dio a esta altura el cruce, mientras que acá se dio posterior. Y fíjense que acá hay, en este caso, coincidencia del Ichimoku. Entonces, cuando hay, en este caso, el cruce de la EMA esté engatillado, porque muy probablemente ya venga el cambio de tendencia. Eso se da acá, pero tienes que esperar la confirmación en el gráfico principal. ¿Cuál es la confirmación en el gráfico principal? Pues el rompimiento de esta vela de la EMA 100 y a su vez, bueno, ya tuvo que haber roto la 21 y a su vez el cruce de la EMA 21. Listo, entre acá. No hay forma de parar eso en más de 15 minutos. Tiene que corroborar de que esté en una tendencia bajista. Eso es importante, porque usted va a entrar siempre a favor de la tendencia. Usted me puede preguntar, ¿y puedo entrar contra la tendencia? Sí, pero ya las probabilidades de la estrategia Logan disminuyen. Entonces, si yo he calculado más o menos en un 90%, o sea que si usted gana una, gana esta, por ejemplo. O sea, es un 90% efectiva esta estrategia. Entonces, en cambio, si usted va en contratendencia, puede ganar, pero las probabilidades se reducen hasta un 55, un 60%. Usted decide, sigue siendo ganadora, sí. Usted decide si sigue entrando, sí. Pero para ello, pues entonces, vaya un poco más de riesgo. Otra forma de poder entrar, porque es M15, va a necesitar en este caso un capital un poco más, porque estamos en velas un poco más amplias. Pero aquellas personas que quieran entrar en velas, y aquí vemos un ejemplo con más pequeña, aquí hay, fíjense que acá hubo cruce, vemos el cruce, no se dieron las condiciones en este primer cruce, mírenlo. No se dieron las condiciones acá. ¿Por qué? Porque no cambió el Ichimoku, hubo un rompimiento de la vela acá, pero no cambió el Ichimoku. Fíjense que acá ya anunció, en este caso, que no cruzó hacia arriba. Acá hubo rompimiento ya de la vela, perdón, de la EMA 100. Ya esta vela la confirma. El Ichimoku cambia acá, y estoy hablando de temporalidad de un minuto. Y bueno, usted hubiese entrado en esta vela y hubiese ganado, sí, pero acá hay que recoger muy poco. Y estamos o sea, recoja $1, $2. Cuando aquí igual hay confirmación, no entra. ¿Por qué? Porque no hay confirmación, la EMA no está por encima, a pesar de que aquí sí lo hubo. Y esto nos demuestra que está un mercado lateralizado. Por lo tanto, en los mercados lateralizados, pues no va a entrar. Las oportunidades que se van a presentar son escasas, sí, posiblemente una por hora, una por cada 2 horas, a veces una por cada 4 horas, pero tenemos todos estos mercados para buscarlo. ¿Ok? Yo recomiendo que los que tienen poco capital no trabajen con índice 75 porque usted puede ganar 100, $200 en una sola operación. Pero el riesgo, por lo menos si usted el stop loss lo va a establecer acá, de aquí a acá puede haber 5, 6, $7 que usted no se puede dar el lujo de perder. Si es una cuenta pequeña, si es una cuenta de $100 no hay problema por ello. Usted no se cumplió la función, pues claro, acá estamos en un minuto, solamente estoy colocando un ejemplo, usted no va a entrar en un minuto si tiene una cuenta grande, entre en 15 minutos. Pero en cuentas pequeñas, trate de buscar en este caso la tendencia también, y tenemos en este caso bajista, usted va a buscar entradas bajistas, como estas, por ejemplo. Como esta que está acá, está por debajo, ya hubo un cruce, en este caso se mantiene por debajo, wow. Esta, fíjense, aquí hubo un cruce, se dio. Acá hubiese perdido usted, más o menos, en este rompimiento hubiese perdido $3. Vuelve a entrar y esperar acá. ¿Ok? Espera acá. Se dio todo porque ya se dio el cruce acá, nunca se fue hacia arriba, hubo el rompimiento, cambió el Ichimoku, ya usted entraría en esta vela y listo, allá vamos. Si usted entra en esta vela, sería todo esto que está acá. ¿Cuánto? No sé, a lo mejor, no sé, $60, por ejemplo. Entonces, es muy efectivo
yo les recomiendo esto. Cualquier duda que tengan con esta estrategia, yo se la voy a aclarar en el canal de Boot Gratis 12. ¿Ok? Yo lo voy a estar aclarando allá. Los muchachos me preguntan, me voy a preguntar al privado o el canal de Telegram, perdón, Boot Gratis 12 Binarias y Forex, que es donde más puedo conversar sobre esta estrategia. Espero les sirva, espero que esta estrategia la puedan, en este caso, disfrutar. Pero, por último, quiero decirle a las personas que tienen poco capital, pueden trabajar con volatilidad 25, en especial la volatilidad 75 un segundo, la volatilidad 25 un segundo, y incluso el STIP. Son mercados que tienen muy poco flotante, el STIP índice. Siempre colocando el stop loss, por favor, siempre. Entonces, para que queden claros en el caso del stop loss, porque seguramente me van a estar preguntando mucho sobre eso, voy a dar en este caso el stop loss. Acá, en este ejemplo, déjenme correr esto hasta acá. ¿Qué pasa? Yo entro en este cruce y ¿por dónde voy a colocar mi stop loss? Traten de que sea lo más, en este caso, por este índice más o menos. Fíjense que hubo rompimiento de esta vela en la EMA 21. A su vez, yo estoy entrando en esta vela porque ya hubo el cruce, y estoy arriesgando esto para ganarme todo esto. Usted pudo haber salido, y acá le voy a dar el otro consejo que yo hago mucho. Cuando hay un rompimiento fuerte dentro del Ichimoku, bien sea en, en zona roja o en zona verde, yo salgo cuando hay un rompimiento fuerte. ¿Acá hubo un rompimiento fuerte? No. ¿Acá hubo un rompimiento fuerte? No. Y fíjense que ya se me está separando el Ichimoku de la EMA 21. Hay un rompimiento fuerte, mi salida hubiese sido acá. Entonces yo hubiese ganado, yo pues, para asegurar. Pero hay incluso opciones de no salir hasta que no se rompa la EMA 100. Eso es posible. De hecho, aquí hubo un rompimiento de la EMA 21, pero ya cuando hay vela fuerte dentro del Ichimoku, eso van a ir a favor de eso. Igual cuando hay un rompimiento fuerte fuera del Ichimoku. O sea, esto es una forma también de hacer scalping, ¿no? Tampoco necesita la SEMA. Si usted solamente quiere trabajar con el Ichimoku, trabájelo. Cuando hay un rompimiento fuerte fuera del Ichimoku, va a seguir subiendo. En este caso, fíjense, ¿no? A su vez, cuando hay un rompimiento fuerte dentro del Ichimoku, va a seguir bajando, como está en esta tendencia alcista. Lo digo acá, hay un rompimiento fuerte fuera del Ichimoku, va a seguir bajando. Acá hay un rompimiento fuerte dentro del Ichimoku, va a seguir subiendo. Entonces, usted puede determinar esto. Termino pues el video, fíjense acá, un rompimiento fuerte, sube, claro, rebota en la EMA 100. Hay en este caso un rompimiento fuerte y sigue bajando, esto va a seguir bajando, no se preocupen, aunque ya está en desgaste porque está en una zona muy baja del RSI junto con la SEMA. Dentro de poco va a haber un retroceso, esperamos ese retroceso en la EMA 21 o en la EMA 100 y entramos a la baja nuevamente si vemos que no hay fuerza, en este caso alcista. Cualquier duda la vamos a aclarar por allá. Qué pena que le haya dedicado tanto tiempo para esta estrategia, pero sé que le va a ser de provecho, sé que le va a sacar. Quedamos en otro video, pues se nos alargó para la estrategia en el celular. Pero no, se la voy a dar de una vez. Voy a darle una pausa y voy a proyectar el celular para que ustedes puedan también hacerlo. Lo voy a hacer de forma muy fácil. Bien, acá tenemos en este caso el celular proyectado. Yo lo trabajo de forma horizontal, usted decide si lo trabaja de forma vertical. Yo veo más efectividad en la forma horizontal, así que para los que me preguntan siempre cómo se colocan en este caso los indicadores, pues le damos clic y nos vamos donde está esta F que está acá del lado derecho. Fíjense que las configuraciones del Ichimoku son las mismas, tal cual, unos 100. Acá están los colores, puesto que no me permite el celular de colocar otro tipo de colores transparentes, pero bueno, sigue siendo la misma configuración que ya vimos. Y a su vez, nos vamos para la media móvil. Ahí tenemos la media móvil de 100, me falta colocar la media móvil en este caso de 21. Y bueno, para que más o menos sepan cómo se coloca, yo le doy en este caso clic
Y específicamente en esta F no es lo que busco, qué pena, deshacemos acá. En esta F que está acá es donde van a conseguir los indicadores. Van a colocar tal cual, ¿ok? Entonces, usted, siempre me preguntan, pero bueno, usted le da acá, en esta parte, donde está la F más, para agregarla, en este caso, eh, un indicador, y le voy a señalar dónde está la F más, porque acá agrega, y va agregando el Ishimoku, va agregando la media móvil, me falta agregar la de 21, pero ahí donde usted va agregando, agrega el RSI y a su vez dentro del RSI le va a dar, en este caso, a esta que está acá, cuando va a colocar las medias móviles, a esta de abajo para que lo coloque dentro del RSI. Dicho esto, pues, no tengo más que decir de que la estrategia para tomar en cuenta en, en el celular solamente tienen que visualizar de que se cumplan las condiciones. Fíjense que acá se dan las condiciones, estamos en un nivel muy bajo, estamos a 15 minutos acá. Hay cruzamiento primero de esta EMA, acá abajo en el RSI, se dan las condiciones arriba y una vez usted entra. Aquí me falta la EMA de 21 que seguramente hay cruce, voy a colocarla de una vez, no vaya a ser que le voy a agregar media móvil 21 y ok, el color, ponerle un color celeste y listo. Aquí abajo tenemos, vemos que hay cruce, le coloqué celeste, pero tengo este de color celeste. Bueno, acá vemos, fíjense que acá también se dan las condiciones, pero o vamos a ver qué tendencia tiene esto. Tiene una tendencia bajista, tenemos que entrar cuando hay cruce en la tendencia bajista, porque estamos en una tendencia bajista en una hora. Por lo tanto, siempre vamos a hacer esas entradas. Y en el celular, lo único que tiene que tomar en cuenta es que el zoom, yo le voy a dar acá al celular para ampliar con los dedos. Uno coloca esto más amplio o más pequeño. El zoom, para trabajarlo, tiene que ser en el zoom menor o mínimo, ¿ok? Esto por un lado. Tiene que ser en el zoom mínimo, no en el zoom más amplio. A diferencia de eso, tampoco lo expliqué en el computador, pero en el computador el zoom tiene que ser el tercero, ¿ok? Ahorita le muestro en el computador cómo es el tercero, pero en el celular tiene que ser el mínimo. Otra cosa es que al colocarlo vertical, eh, que también se puede trabajar en vertical, pero es un poco más difícil al colocar el celular vertical, más difícil para conseguir en este caso la central. ¿Qué pasa? Que nosotros antes de configurarlo en horizontal, aquí lo tenemos en vertical, nosotros tenemos que dejar presionado el gráfico y nos van a salir una vez que lo dejemos presionado 1, 2, 3 segundos, nos van a salir unas indicaciones para poder nosotros mover la gráfica. Fíjense que acá nos salió esta X que está acá, se la voy a mostrar, esta X que está acá. Y nosotros pues podemos mover la gráfica dándole o dejando el dedo presionado en el celular y movemos la gráfica y lo vamos a mover y lo vamos a dejar a 3 cuadros como se ve allí. O sea, porque podemos moverla incluso a más de 3 cuadros, pero nosotros la vamos a dejar a 3 cuadros para que podamos tener mejores resultados. ¿Y cómo se mueve eso? Pues sencillamente usted deja el dedo presionado dentro del celular y vamos a ver cómo se va a mover, en este caso, la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso hace de que nosotros podamos tener un poco más de precisión a la hora de mover la gráfica. Entonces vamos a dejar 3 cuadros como lo vemos acá y al darle clic pues nosotros vamos a salir, o sea, le volvemos a dar o lo vamos a presionar y vamos a salir de eso. Fíjense que ahí se mueve la gráfica, pero la idea es dejarla nada más a 3 cuadros como está acá. Que una vez que la coloquemos en horizontal, que es como la vamos a trabajar o como a mí me gusta trabajarla, entonces va a tener este espacio que está acá. ¿Okay? Entonces, eso es lo único que hay que tomar en cuenta. Los demás son las mismas indicaciones que están en el computador.
Ya sabemos que el zoom en el celular es el mínimo, no lo vamos a colocar en el más amplio, ni en el segundo, ni en el tercero, como en esto, no, lo vamos a dejar el dedo pegado y lo arrastramos hasta dejarlo hasta el mínimo, y así es como lo vamos a trabajar. Voy a ir, en este caso, al computador para mostrarle cómo se coloca dentro del computador. Bien, dentro del computador tenemos que vamos a trabajarlo en el tercer nivel. O sea, usted le da clic en el zoom, aquí están los dos botones, se lo muestro acá, porque es que a veces me preguntan, ¿dónde están? Bueno, se lo digo que están acá, estos botones. Le vamos a dar al mínimo, o sea, todas las veces que podamos, que quede así, ¿ok? Mínimo, 15 minutos. Le vamos a dar 1, 2 y 3. Así es que lo vamos a trabajar, ¿ok? Más cercano nos puede dar a veces entradas erróneas. Más lejano nos puede dar entradas más precisas, pero muy largas. Entonces vamos a dejarlo en el tercer nivel, que es este nivel que estamos acá. Lo voy a volver a hacer, mínimo 1, 2, 3. Estas son las entradas que vamos a marcar. Por ahora no hicimos ninguna entrada en la estrategia, pues no teníamos mercado, solamente se nos presentó uno, creo que era el Crash 500, que se nos presentó y fíjense que ahí se mantiene. Llegó a niveles bajos. Usted hubiese recogido, si hubiese entrado, como cuando lo dijimos, hubiese recogido todos esos spikes y todavía va a seguir haciendo SPY. Lo más seguro es que retroceda en la EMA 21. Si no retrocede en la EMA 21, va a ir por la EMA 100 y es más difícil. Fíjense que está rebotando dentro del el Ichimoku. Eso ocurre, fíjense que ocurre siempre. Hay rebotes, sobre todo cuando está a favor de la tendencia, o rebota en la EMA 21. Si va por la EMA 100, es posiblemente que haga el rebote si la tendencia es bajista fuerte. Si la tendencia es bajista pero débil, lo va a romper. Entonces tendríamos que hacer entradas, en este caso, si hay cambio en una hora a la alza. Vemos que puede llegar aún más bajo la EMA 100, más o menos hasta este nivel. Posiblemente haya un SPY en el 21. Se da, o por lo menos cercano. Se dé un SPY para que entonces la EMA siga bajando hasta este nivel y de allí sí vuelva a ser su ciclo normal. Espero que disfruten entonces esta estrategia. Gracias por la atención, pero esta estrategia le va a servir a los que hacen de forma manual las operaciones. Gracias de verdad.